¿Te desparasitaste hace un año y crees que ya estás protegido? ¿Sigues usando la misma pastilla de toda la vida? Cuidado, porque hoy te voy a explicar que podrías estar desparasitándote mal. Y te enseñaré cómo hacerlo correctamente según tu edad, tu entorno y tu estilo de vida. Si alguna vez te preguntaste si deberías desparasitarte cada 6 meses o cada año, déjame contarte que no es lo mismo para todas las personas. Pero antes, no te olvides darle me gusta, suscribirte y compartir el video. Así haré más videos acerca de las parasitosis más comunes. Desparasitarse es una necesidad médica. Muchas personas están infectadas por parásitos sin saberlo. Entre los síntomas más comunes vamos a encontrar dolor abdominal recurrente, la presencia de gases, flatulencias o distensión abdominal, la presencia de prurito o picazón anal, un síntoma que es muy común en los niños, presencia de fatiga inexplicable, un cansancio que no sabes por qué lo tienes, la presencia de bajo rendimiento escolar o laboral o académico. Hay parásitos como los oxiuros, los ascaris, las giardias o amebas que podrían estar en tu cuerpo y tú ni enterado. Desparasitarte a tiempo no solo servirá para que tú cuides tu salud, sino para que proteges la salud de tus familiares. Un error muy común es que puedan pensar que basta con una sola medicación al año. La frecuencia correcta con la cual se debería hacer la desparasitación va a depender de 3 factores. El primer factor considera la edad, el segundo factor a la zona geográfica y al nivel de exposición. El tercero incluye a los hábitos de higiene y contacto con animales. Desparasitarte menos de lo debido podría volverte vulnerable, aunque desparasitarte más de la cuenta podría alterar la flora intestinal bacteriana. Entonces, tu pregunta seguramente es, ¿cada cuánto tiempo debería desparasitarme según mi perfil? A continuación te voy a dar el calendario que establece la OMS y también los ministerios de salud a nivel de Latinoamérica. Los niños entre 1 a 5 años deberían desparasitarse cada 6 meses, incluso si no tienen síntomas. ¿Por qué te preguntarás? Porque tienen contacto con la tierra, con juguetes sucios y todos se meten a la boca. Los niños entre 6 y 12 años también sería adecuado una desparasitación cada 6 meses. En edad escolar es muy fácil el contagio cruzado. Con respecto a los adultos en zonas urbanas, lo siguiente. Generalmente la desparasitación sería una vez al año si hay buena higiene, agua potable y bajo contacto con animales. En personas que viven con mascotas, la desparasitación debería ser cada 6 meses. Especialmente si hay perros o gatos que viven en casa y que salen al exterior, o estas mascotas no están desparasitadas con regularidad. En zonas rurales o que tienen alto contacto con tierra, pozos o ganado, la desparasitación podría ser cada 3 o 4 meses previa evaluación médica. Ojo que este calendario se podría ajustar según los requerimientos del paciente, por ejemplo, si tuviera síntomas. Por ejemplo, si hubiera brotes en la comunidad, o en caso si han tenido contacto con personas infectadas con parásitos. ¿Qué parasitario entonces deberías usar? A continuación te voy a dar detalle al respecto. Ten en cuenta que no todos los antiparasitarios sirven para lo mismo. A continuación te voy a dar un resumen de cada antiparasitario y para qué parásitos son específicos. El albendazol es el más común y sirve para parásitos intestinales, por ejemplo los oxiuros, los ascaris y también las uncinarias. Se usa a una dosis de 400 miligramos única. El mebendazol es el más utilizado en niños y se utiliza como una alternativa al albendazol. Este suele administrarse 2 veces al día por 3 días. La ivermectina, muy útil para el tratamiento de las escabiosis y otros tipos de parasitosis. Pero no sirve mucho para el tema de las amebas ni para las giardias. Secnidazol o metronidazol. Estos medicamentos son muy específicos para las giardiasis o amebiasis,
mas no ayudan para las lombrices. Importante, no combines antiparasitarios sin indicación médica. Consulta con tu médico si no sabes cuál usar. La pregunta del millón: si no tengo síntomas, ¿igual me tengo que desparasitar? La respuesta es sí, porque muchos parásitos no van a causar síntomas en las fases iniciales. Pueden pasar meses incluso antes de dar molestias. Pero mientras tanto, ya vas a estar contagiando a los demás. Por eso, en niños y adultos con riesgo, la desparasitación es preventiva. Y no olvides que si vas a desparasitar a un niño, también se deben desparasitar todos en casa, debido al contacto cercano que hay con él y porque comparten el mismo baño. Se debe hacer la desparasitación natural, por ejemplo, con té de paico, ajos o algunas semillas. Sé que has escuchado de estos remedios naturales, pero nunca van a poder reemplazar el tratamiento médico. La mayoría de estos remedios no han mostrado eficacia en estudios o investigaciones científicas. Y alguno de estos, como el paico en exceso, podría ser muy tóxico para tu hígado. Es muy importante la prevención y lo que vas a hacer entre los periodos de desparasitación. Te voy a dar algunas medidas para que puedas prevenir las infecciones por parásitos. Lávate las manos siempre después de salir del baño o antes de comer. Lava frutas y verduras con agua segura. Usa calzado en zonas rurales o con tierra expuesta. Desparasita también a tus mascotas. Limpia baños y utensilios con seguridad. Enseña a tus hijos a no meterse las manos a la boca. Eso no se hace. La prevención es parte del tratamiento. La desparasitación no es solo tomarse una pastilla al año o cuando lo creas conveniente, sino hacerlo de forma adecuada, en el tiempo preciso y sobre todo también a toda tu familia. Gracias por ver este video. Si te gustó, suscríbete a mi canal, dale like, compártelo con tus familiares, amigos y no te olvides que este canal siempre te lleva información con una base científica. Y si puedes donar, ahí te dejo mis códigos QR. Hasta pronto.